Buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a esta mesa. Mi nombre es Yolanda Rodríguez, soy la directora del programa de Maestría en Comunicaciones de la Universidad Católica y me toca esta tarde el gusto, el placer de moderar la mesa titulada Interdisciplinaridad en Comunicaciones, una mirada a las experiencias de investigación de la Maestría en Comunicaciones, en donde un grupo de destacados y destacadas egresadas y egresados del programa expondrán los resultados de los estudios que llevaron a cabo en el marco del desarrollo de su tesis de posgrado. Contaremos también con la presencia del profesor Weisbord, invitado, quien desarrollará una reflexión a partir de estas presentaciones, invitando a una reflexión al respecto. La variedad de temas, así como de abordajes que podrán ahora escuchar a partir de las presentaciones, pone en evidencia que efectivamente el estudio de la comunicación es un campo interdisciplinario que exige cada vez más la convergencia y el diálogo desde distintas perspectivas teóricas y metodológicas. Como campo de investigación, el estudio de la comunicación se presta a múltiples y diversas indagaciones sobre las dimensiones comunicacionales de las prácticas sociales en general y de los procesos de producción de sentido en una sociedad. La mesa, que está compuesta por 7 participantes, 6 ponentes y un comentarista, va a ser presentada al inicio, ¿sí? Voy a presentarlos a todos y a todas las miembros de la mesa con una breve reseña. Y luego pasaremos a sus presentaciones. Y las iré presentando en el orden en que ellas se expondrán. Alejandra Puente Franzen es periodista, con más de 15 años de experiencia en radio y televisión, con un gran interés en el estudio de las audiencias digitales. En el año 2019 organizó la primera mediatón contra las noticias falsas en América Latina. Carlos Rivadeneira Ochés es comunicador, fue director de comunicaciones del Centro Peruano de Estudios Sociales. Ha sido miembro del Consejo Regional y coordinador regional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina. Presidente de la Coordinadora Nacional de Radio, CNR, miembro del Buró del Programa Intergubernamental de Desarrollo de las Comunicaciones de UNESCO y del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú, Concord TV. Ha sido Project Manager de la iniciativa La Radio Saludable de Alicorp. Es profesor de la Universidad de Lima y de esta casa de estudios. Carlos Ruiz Sillero es licenciado en Administración, con gran experiencia en construcción de marcas. En 1999 lanzó un nuevo modelo de servicio publicitario, inaugurando la primera central de medios en el Perú, Statcom del Grupo Internacional Publicis. Luego de 13 años como su gerente general, abrió su primera boutique de medios, Reset, del cual es socio fundador y ha sido gerente general. Es profesor del Departamento Académico de Comunicaciones. Patricia Chuquiano Sánchez es comunicadora audiovisual. Se especializa en el área de producción y postproducción. Trabaja en proyectos vinculados a la educación y a la comunicación participativa. Es colaboradora en la organización La Clínica de los Sueños. Fue una de las ganadoras en el concurso de investigación en cinematografía y audiovisual de este año, organizado por el Ministerio de Cultura. Es predocente del Departamento Académico de Comunicaciones. Milagros Tuxio Valverde es comunicadora, productora audiovisual con amplia trayectoria en televisión abierta, cable y plataformas digitales.
En los últimos años ha estado orientada a la adquisición de contenidos para distintos medios audiovisuales, siendo actualmente responsable de contenidos VOD, video para demanda, para Movistar Hispanoamérica. Participa en ferias internacionales del rubro y forma parte del jurado de galardones como los premios Platino y los International Emmy Awards. Es profesora del Departamento de Comunicaciones. Pedro Dafieno de Lucchi es licenciado en Administración de Empresas, actual jefe del área de los procesos docentes de la Dirección Académica del Profesorado de la Universidad Católica, con 22 años de experiencia en la dirección y con amplio conocimiento del funcionamiento de la universidad. Y finalmente, el profesor Silvio Weisbord, que actuará como comentarista en la mesa, es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, doctor en sociología por la Universidad de California, San Diego, profesor en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington, es autor y editor de 18 libros sobre periodismo, política y comunicación. Sus libros más recientes son The Communication Manifesto y Communication a Post-Discipline, ambos publicados por Polity. Fue editor general de las revistas académicas Journal of Communication y International Journal of Press Politics. Es fellow de la International Communication Association. Bien presentados el grupo de ponentes y comentarista, indicaré brevemente la dinámica de la mesa. Cada ponente hará su presentación en 10 minutos. Las presentaciones serán todas seguidas, al cabo de las cuales el profesor Weisbord hará su intervención comentando estas presentaciones e invitando a una segunda rueda de intervenciones por parte de los ponentes. Esta segunda rueda será de 2 o 3 minutos, para finalmente, recogiendo las preguntas a través del chat, que las irán formulando por favor a través del chat, las iremos recogiendo nosotros, poder luego alcanzarles para una última y tercera y última rueda, las preguntas de los asistentes, del público asistente. Bien, sin más, dejo entonces a los ponentes para que inicien sus presentaciones, dejándole en el uso la palabra a Alejandra Puente, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad también de compartir los resultados del trabajo que produje junto, bueno, a mis compañeros. Estoy segura que todos hemos sufrido haciendo esta tesis y nos da mucho gusto que tenga un uso mayor que que el sentarse en una biblioteca. Así que nada, bueno, mi tesis fue perfiles y usos del teléfono inteligente en jóvenes universitarios. Yo soy periodista y quería contarles un poquito el interés de dónde nació para mí hacer esta tesis. A lo largo de los años, desde que comencé la carrera, he visto cómo los medios de comunicación han estado enfrentados a constantes crisis debido al incremento de conexión a Internet en el Perú y en el mundo, no solo a través de los ordenadores, sino a través del teléfono inteligente. Ese fue el contexto en el que también enmarqué esta tesis, considerando que para el 2017 en el Perú el teléfono inteligente ya había llegado a tener un uso generalizado. ¿Qué es un uso generalizado? Más del 90% de la población joven entre los 18 y los 24 años tenía un teléfono inteligente. Esto se debe a otros temas que no me da tiempo de explicar aquí, pero ocurrió una gran penetración de esta tecnología entre el 2013 y el 2017, y una campaña de marketing, de abaratamiento de planes de datos que hizo que esto se diera y que permitió tener un mayor estudio o interés por esta materia, ¿no? Además, se trasladó la conexión predominantemente de la casa al teléfono inteligente, donde actualmente cerca del 70% de las personas se conectan, desde donde el 70% de las personas se conecta a Internet. Entonces, en este contexto, hacía falta ver en nuestro país cómo estaba afectando, ¿verdad?, la conexión a este aparato, las comunicaciones y la relación entre los jóvenes y esta herramienta. Entonces mis preguntas fueron
básicamente cómo se puede profundizar el uso de jóvenes del teléfono inteligente, o sea, qué es lo que hacen ahí, y si es que se puede ver más allá de las variables habituales que analizamos por las encuestadoras: edad, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, y si es que se puede clasificar a los usuarios utilizando otro tipo de categorías, ¿no? El aporte local, en verdad, ha sido para mí el proceso como encontrar una aguja en un pajar, porque tenía que encontrar a jóvenes que tengan características en común entre ellos. En este caso elegí su actitud hacia la adopción del teléfono inteligente para poder hacer un análisis cruzado de otras variables, ¿no? Cómo lo usan. Y esto fue toda una tarea, una exploración para encontrar el marco metodológico, que creo que es el mayor aporte de mi investigación a las comunicaciones para el Perú. Entonces el objetivo era poder explorar estos usos que da un grupo de estudiantes. Finalmente elegí un grupo de estudiantes de pregrado de manera aleatoria entre los 18 y los 24 años, para poder identificar esos usos que se le da al teléfono inteligente de acuerdo a su disposición a adoptar tecnología. Y luego, en este objetivo, perdón, lo dividí en dos pasos, ¿no? Primero era encontrarlos, y el segundo, contrastar el uso entre estos sujetos de estudio que iba a identificar, y seleccioné 5. Entonces, primero, encontrar los perfiles de adopción. Hay 5 perfiles de acuerdo a su actitud para adoptar tecnología, y se dividen así, de más innovadores, es decir, una mejor actitud hacia la tecnología, y rezagados, una menor actitud para adoptar tecnología. Los innovadores son, según el marco teórico que elegí, cosmopolitas, tienen usualmente mayores recursos adquisitivos y una actitud positiva hacia el fracaso. Los primeros seguidores, una posición de liderazgo, es decir, son aquellos que adoptan luego, en el tiempo, que los innovadores, pero quienes hacen que de alguna manera se popularice la herramienta, ¿no? Entonces ellos son más localistas, más pragmáticos. La mayoría precoz son aquellos que adoptan en un tercer momento, suelen ser más prudentes. Ahí caemos la mayoría de las personas, ¿verdad? Son voluntariosos, pero no les gusta liderar o guiar, invierten en lo socialmente aprobado, ¿no? Son más segurolas, entre comillas, para adoptar tecnología antes de gastar. La mayoría tardía son escépticos, no creen realmente que estos cambios tecnológicos aporten mucho a su vida, ¿no? Adoptan la herramienta porque ya es necesaria y responden a una presión social. Y los rezagados son más tradicionales, sospechan de las innovaciones, carecen de influencia social, y por eso son los últimos en adoptar esa tecnología, porque no la creen necesaria para sus vidas y en muchos casos la resisten adrede, ¿no? Estas 5 categorías las saqué de el libro de Everett Rogers, que habla precisamente de la difusión de innovaciones. Y esta es más o menos la curva de distribución de una innovación, y notarán todos que se parece mucho a la curva de difusión de un virus, porque de hecho se basa en eso, ¿no? Que la difusión de una idea, una innovación, no necesariamente según esta teoría, y como yo la entiendo para mi tesis, no es únicamente una nueva herramienta tecnológica, también puede ser una idea, puede ser o sea, puede ser arte, puede ser un pensamiento político, ¿no? Una innovación tiene muchos matices, y como se difunde, es como se difunde un virus, ¿no? Entonces, primero hay un grupo pequeño que adopta esta nueva idea, esta nueva herramienta, y luego se difunde al resto de la sociedad. Y esto es importante explicarlo porque es lo que a mí lo que me permitió aplicar este modelo para encontrar a mis perfiles de adoptantes, porque al tener una difusión completa, es decir, casi el 100% de la población joven de lugares urbanos ya tenía teléfono inteligente, yo podía suponer que podía aplicar la misma técnica para encontrar esta distribución en estudiantes de la Católica. Entonces, una vez, vamos a ver los resultados, que encontraba esa distribución, ya podía ir al siguiente paso, que era ver qué variables son las que quiero contrastar, y encontré 3 principalmente, ¿no? El uso del teléfono inteligente, partiendo de esta premisa teórica, moldea el comportamiento y genera nuevas dinámicas en las personas a nivel social y de percepción en los individuos,
tomando esta premisa, evaluamos de qué manera afecta la representación de la persona, es decir, cómo yo me proyecto a través de esta herramienta en mi círculo social, la socialización, cómo yo conecto con otras personas dentro de un mismo sistema social, y hay distintas maneras de conectar, puede ser casual, habitual, relacional, y estas subcategorías se determinan por el nivel de cohesión de vínculos entre los sujetos. Y la tercera, que es la más complicada de entender tal vez, es cómo estos aparatos reconfiguran nuestra percepción del tiempo y espacio. eh, y se ha teorizado mucho sobre cómo la Internet a través de otros dispositivos como la PC genera esta sensación de hiperconexión, de hiperconectividad, de estar en muchos lugares al mismo tiempo, o de tener un presente vívido, hiperreal, ¿no? Donde nosotros sentimos que participamos de los eventos de una manera muy comprometida a través de los dispositivos. Entonces mi pregunta era, ¿esto que se ve a través de otras tecnologías como la PC se traslada al teléfono inteligente y en qué medida? ¿No? Entonces la metodología fue un enfoque mixto. En la parte cuantitativa se utilizó para encontrar a esta clasificación de adoptantes. Entonces se hizo una encuesta que se repartió a más de 100 estudiantes, en los que se les preguntó básicamente a qué edad adoptaron el teléfono inteligente, el momento comparado con sus pares, la actitud hacia la adopción, el entusiasmo hacia las novedades y ese tipo de cosas para saber, digamos, en qué espectro caían. Y luego elegí al azar una persona en cada una de estas categorías para hacer una entrevista a profundidad y poder responder estas tres preguntas, estas tres variables. Entonces, este fue el resultado de la encuesta. De los 113, 3 fueron innovadores, 17 primeros seguidores, 33 mayoría precoz, 55 mayoría tardía y 5 rezagados, lo cual es, no sé si a ustedes les parece sorprendente, a mí me pareció completamente sorprendente porque me era difícil creer que un joven entre 18 y 25 años podría no querer usar un teléfono inteligente o tener algún tipo de resistencia tradicional que es atribuida normalmente a los mayores. Pero los encontramos, y por eso digo que es como encontrar una aguja en un pajar, porque, digamos, es una distribución muy parecida a la teórica, y me permitió tener la certeza de que efectivamente la entrevista que iba a hacer era a casos que se diferenciaban entre sí en gran medida. Entonces, esos son más o Disculpe, menos... tiene eh, 2 minutos, profesora, para ir cerrando. ajá. Entonces, bueno, estos fueron más o menos los resultados, y eh, en los 5 perfiles pudimos ver diferencias importantes. Voy a ir a las conclusiones porque si tengo 2 minutos no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, según las variables, esto fue más o menos las conclusiones. En la representación de la persona, mientras más innovador, y mayor producción y performance digital, es decir, mayor intención en el contenido que se publicaba, más seguidores, no necesariamente más seguidores, eso es algo interesante. El primer seguidor, que es el que se ubica segundo, tiene más seguidores, que significa que convoca a más personas. A nivel de socialización, las personas que se encuentran en el centro de la curva tienen contactos más significativos mediante medios digitales, y las personas que se encuentran a los extremos menos. Sobre la reconfiguración de tiempo y espacio, los más innovadores tenían una mayor sensación de hiperconexión y presente vívido, es decir, su percepción del tiempo real se veía alterada, y todos menos los rezagados expresaron intentos de restringir su uso del teléfono inteligente porque sentían que estaba de alguna manera dominando su vida, ¿no? Y tenían que implementar estrategias para controlar eso. Y en conclusión, ya para ir terminando, se determinó pues que la actitud hacia la adopción del teléfono inteligente está directamente relacionada al tipo de uso que se da a esta herramienta, dejando como secundarias variables como la edad, nivel socioeconómico y ubicación geográfica. Es decir, esto no es determinante para que una persona sea o no innovadora necesariamente. El uso del TI es intencional y son consecuencia de contrastar las necesidades de los individuos con las presiones del sistema social. Es decir, no es como pensábamos que nuestro uso es como zombies en el teléfono inteligente. Estos jóvenes usan de una manera muy intencional, calculada, medida, la herramienta. La imagen que proyectan
en mayor o menor medida los jóvenes, ha sido producto de una reflexión constante y una reevaluación y constante con sus valores personales y necesidades sociales. Y es más, el teléfono inteligente los confronta constantemente con la pregunta de cuáles son mis valores y qué quiero hacer y proyectar. El teléfono inteligente es una herramienta centrada en la socialización que ha terminado por trasladar las redes sociales reales de los jóvenes al mundo digital. O sea, no es que son dos mundos paralelos. Y por eso es que finalmente hasta los rezagados terminan entrando porque no quieren verse excluidos de su mundo real, social, que ya no pueden acceder si es que no están conectados a una herramienta tecnológica. Quinto, el uso prolongado del teléfono inteligente, sea o no con intencionalidad, genera una percepción acelerada del tiempo y una percepción de reducción de las distancias. Y el TI se ha incorporado de una forma esencial en la vida cotidiana de los jóvenes. Su ausencia, en todos los casos, genera sensación de desconexión, aislamiento y ansiedad. Bueno, las recomendaciones es que este estudio sugiere que para poder estudiar en las comunicaciones a las tecnologías de la comunicación, hay que usar una metodología mixta. No se puede valer, creo yo, solamente de una experiencia cuantitativa que no da contexto a los datos, y tampoco una experiencia únicamente casuística, cualitativa, que no tenga una muestra que pueda dar mayor correlatividad, ¿verdad? Entonces, esto puede ser imitado para estudiar cualquier influencia que pueda tener en el uso de las personas, una nueva herramienta que se incorpora a la vida cotidiana de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Y dejamos en el uso de la palabra a Carlos Rivadeneira. Por favor. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todas y todos. Voy a compartir la presentación. Yo debo confesar que me divertí mucho y gocé cada uno de los momentos de la elaboración de esta tesis de maestría. Primero porque anduve años, y debo confesarlo, años buscando el tema. Uno no puede investigar algo que no le fascine, que no le apasione, que no goce, dejando de dormir, dejando de viajar, dejando muchas distracciones, y que el principal propósito de la satisfacción sea la investigación, hasta que encontré un tema. Este tema se inscribe en lo que podemos llamar la comunicación sonora o los contenidos sonoros. Dentro del estudio de la mediología, la radio es el medio de comunicación masiva basado en sonido más reconocido. Sin embargo, no es el único. A veces nos obnubilamos con las tecnologías y pensamos que la radio es muy importante. Lo es, tiene más de 100 años de vida. A pesar de que su nacimiento fue una casualidad tecnológica, nosotros hablamos y los seres humanos y animales emitimos sonidos hace miles, si no millones de años. Y entonces, la materia que siempre me ha llamado la atención para estudiar es el sonido. Y entonces, cuando aparece el podcasting, comenzado este nuevo milenio, los años 2000, y llega a Perú y empiezan a aparecer algunas experiencias, fue uno de los objetos de estudio que más me llamó la atención. El objetivo de la investigación es hacer una descripción y una taxonomía de la práctica del podcasting en nuestro país, y para eso se usó una metodología de análisis de contenido y de transcasting. Transcasting es un término nuevo acuñado por un investigador español, García Marín, en el año 2016, que mezcla el concepto de transmedia y podcasting, es decir, los podcasting y su experiencia transmedializadora. Para hacer este análisis de contenido, partí de la premisa que me invitó a pensar Jacques Attali, este tunecino, en el año 92, en este viejo libro llamado Economía Política de la Música. Attali en la introducción de ese libro dice que
para entender el mundo no basta mirarlo, sino hay que escucharlo. Y hace una crítica, además, él como tunecino, una crítica a toda la construcción occidental del conocimiento. Considero que para conocer los podcasts hay que escuchar y luego hay que analizar para poder entenderlos. La técnica para el análisis ha sido pues el análisis de contenido, que no ha sido otra cosa que acumular referencias, tomarlas, en alguna cuenta rediseñarlas, en otros casos deformarlas, para poder tener una herramienta que pueda analizar el contenido sonoro de los podcasts. Y no solamente el contenido sonoro, sino el recorrido que tienen los podcasts para que se presenten como material sonoro en las diferentes redes sociales y en la web en general. Entonces, aquí hay una ruta larga de investigación. En el pregrado me presentaron a Miquel de Moragas, que muchos hemos leído hace algunos años. La tesis de doctorado de Miquel de Moragas fue del año 70 y se llamó Semiótica y Comunicación de Masas. La segunda parte de ese libro es el estudio que él hace de un día de emisión de una radio española, Radio Península, 21 horas de emisión sonora. Y allí Moragas plantea el análisis de contenido del sonido, en este caso de la radio que es al aire. Luego ya en nuestro continente, las argentinas Mata y Escarafía, el año 94, hacen una propuesta desde la sociosemiótica para analizar el contenido de las emisoras de radio en una obra llamada Lo que dicen las radios. Y luego de eso yo experimenté con ambas propuestas metodológicas, adaptándolas a diferentes análisis de emisoras de radio en Perú. Varias emisoras de radio, 6 emisoras en diferentes partes del país. Incluso hice una investigación en la Universidad de Lima sobre la radio de la capital y los modelos de radio a partir de los contenidos que podían proponer. Para el análisis de contenido de estos antecedentes metodológicos añadimos poder registrar y poder tomar en cuenta variables estéticas sonoras a partir del uso paralingüístico de la voz, lo que le da un nuevo valor a la producción sonora de los podcasts. La voz es muy importante, es el principal medio sonoro. La palabra ayuda a que nos entendamos en diferentes lenguas y el podcast revalora mucho el uso paralingüístico de la voz en el uso sonoro para este medio. Ya para este trabajo, siguiendo a Iván Asquith, que hizo una tesis en el MIT sobre contenido transmedia para televisión, y luego tomando a Kichibesky, este brasilero, que señala que los podcasts no son más que una expansión de la radio, y esto atravesado por lo que propone Henry Jenkins acerca de cultura transmedia, pudimos plantear una herramienta que pueda analizar el contenido y también el sistema, la traza, digamos, la huella de producción que generan los podcasts para realizarse y para antes de ser puestos a disposición de las audiencias. Así llegamos a una propuesta de taxonomía del podcasting peruano a partir de clasificarlos por tipo de productora. Hay productoras profesionales como Radioprogramas del Perú, como La República Podcast, últimamente El Comercio Podcast, pero hay también productoras independientes, ¿no? Como Moloco Podcast, como Convoca Podcast, pero hay también productoras amateurs, que son independientes, no son del Star System mediático y que son muy importantes, como El Angoy, Hablando Huevadas, Hablemos con Spoilers y otros más. Y también se hizo una clasificación a partir del tipo de producción, porque no todo lo que se ofrece como podcast en
este escenario peruano es podcast. Algunos le llaman podcast, pero son fragmentos tomados de la radio, algunos bien, otros curiosamente editados. Y la tercera gran variable para poder hacer esta podcast taxonomy fueron los formatos heredados de la herencia del medio mayor, que es la radio, y que en los podcasts se van tomando nuevas formas, se van deformando, se van adaptando a este que yo considero un nuevo medio. El podcasting para mí y para muchos también es un nuevo medio, y en este caso nativo digital. El campo se realizó el año 19, que fue el punto de quiebre donde aparece en la escena del podcasting o de la podcastfera peruana, aparecen la industria, los grandes jugadores como los grandes medios, aparecen y empieza a ser más notable la oferta de podcast peruanos. El 20 hay una explosión por la pandemia. Tomamos muestra el año 19 y el año 20 de cerca de una treintena de podcasts, y el año 21, que es el actual, siguen apareciendo diferentes tipos de podcasts, incluso lo que podríamos llamar brand podcasts, que son los podcasts de las empresas y de las marcas. Disculpe, profesor, 2 minutos para cerrar. Sí, ya no tengo más. Ahí justo acababa. Se me había pasado esta última lámina, que era la que quería mostrar, y ese es si bien desde la coloratura parece una lámina bizarra, sí lo es, porque ese es el escenario del podcasting en nuestro país. Ahí están los covers que identifican a cada una de estas propuestas de contenidos sonoros, como Langoy Podcast, Nación Combi, Pro Gamer, un podcast nativo digital de RPP, el más conocido según las métricas en América Latina de este portal, Sin Paltas, Moloco Podcast, que también es una productora, Hablemos con Spoilers, que incluso tiene contratos con Netflix. Hay periodistas muy conocidas como José María Palacios. El podcast nativo digital más importante de la República es Sobre las Cuerdas, que habla acerca de la lucha libre, y también los irreverentes y jocosos, hiperpopulares, Hablando Huevadas. Yo no tengo más que agradecer por la atención prestada y buenas tardes. Muchísimas gracias, Carlos, por atenerse así tan justo al tiempo. Quiero saludar además las palabras que dijiste sobre cómo conectarse con la investigación. Tenemos muchísimos estudiantes conectados siguiendo esta mesa, así que buenísimo lo que dijiste. Invito a Carlos Ruiz Sillero, por favor, para hacer su presentación. Ya estamos, creo que se ve la pantalla. Primero, agradecerle a la universidad por esta invitación a este encuentro anual de investigación, a Yolanda. Yolanda, tú nos has contactado cada uno de nosotros, nos has motivado, nos han dado las pautas para seguir, así que mi agradecimiento. Mi nombre es Carlos Ruiz, una presentación que espero les parezca súper interesante porque va a ser súper precisa, súper puntual. Le he titulado que una marca hable no implique que le escuchen. ¿Cuál es el contexto? Hay un modelo comercial que todos conocemos tradicional de los medios de comunicación masivos que consiste en vender espacios de publicidad durante sus programas. Lo hemos visto en la televisión, lo vemos en la radio, lo vemos en los diarios, e incluso lo vemos en YouTube, donde se inserta la publicidad entre el medio del contenido. Contra más audiencia o mayor rating, para los que conozcan el término, tiene un programa, mayor el valor de la publicidad que se inserta en esta y mayor el ingreso económico que recibe el medio. Este modelo básicamente funciona sin grandes variaciones desde hace 40 años y se aplica a casi todas las plataformas. Es decir, llevándolo a una ecuación, contra mayor es la audiencia, mayor el valor de la publicidad que se pone en ese espacio. Los programas con mayor audiencia suelen ser aquellos que logran involucrar emocionalmente a su público, dado que de esta manera conectan con las personas y generan fidelidad con el espacio. Las personas tienden a ver reiteradamente con aquellos programas que se identifican y, digámoslo de una manera, con aquellos programas de los cuales se vuelven fanáticos. Por lo tanto,
La segunda ecuación sería a mayor involucramiento, mayor audiencia. Pero aquí viene la reflexión. Mayor involucramiento implica mayor efectividad de la publicidad, porque al final los anunciantes ponen su publicidad donde hay mucha audiencia, pero buscando que esa publicidad sea efectiva. Entonces, despejamos la ecuación. Mayor involucramiento implica mayor efectividad de la publicidad. ¿Acaso, y llevémosla a una reflexión personal, cuando estamos tensos, concentrados en un tema específico, prestamos atención a los temas periféricos que se nos pueden presentar? ¿Qué pasaría si descubriéramos que contra mayor es el involucramiento de la audiencia con el programa, mayor su nivel de tensión emocional al consumir el contenido y por lo tanto menor su nivel de atención a la publicidad? ¿Qué pasaría si descubriéramos si el efecto es el contrario? Contra mayor es el involucramiento y mayor es la audiencia, menor el involucramiento y la percepción que se sigue hacia la publicidad. ¿Qué pasaría con ese modelo tradicional? Pues simplemente que el modelo tradicional comercial que opera en todas partes del mundo dejaría de tener mucho sentido. Lo que tenemos que hacer para llevar nuestra investigación es encontrar un tipo de programa que involucre emocionalmente, de manera fuerte, a esa audiencia. Y como todos se pueden estar imaginando en ese momento, ¿qué hicimos? Cogimos fútbol. ¿Qué mejor programa, qué mejor representante para buscar programas que involucren y generen pasión que los hinchas que siguen el fútbol? Y además es un programa, es un espacio propicio, porque nos permitía fácilmente definir el objeto de estudio. Definimos primero los televidentes frecuentes de partidos de fútbol, los que siguen a los hinchas, los que siguen al equipo, los que probablemente ven el partido, discuten con el árbitro, discuten con los locutores, ordenan a los jugadores jugar de una manera porque lo ven con esa pasión. Y por otro lado, como grupo de control, los televidentes ocasionales de fútbol, aquellas personas que ven el partido acompañando a los primeros que suelen ser hinchas, pero que ven el partido de una forma mucho más distendida, porque no se sienten involucrados, no se sienten apasionados, están presentes, pero el vínculo es diferente. Y finalmente, ¿cuál es la hipótesis? Los televidentes frecuentes, hinchas, con mayor nivel de tensión, prestan menor atención a la publicidad que los televidentes ocasionales, que son acompañantes. Es decir, todo lo contrario de lo que dice el modelo tradicional con el que se mueve el mercado. Esto para mí era un tema muy importante, porque yo crecí profesionalmente dentro del entorno publicitario y en particular de las agencias de publicidad. Y siempre me había parecido que esta suerte de que a mayor audiencia, mayor valor de la publicidad, era contrario a la experiencia personal que yo tenía. Yo tenía una experiencia personal donde no necesariamente funcionaba así, porque audiencia no es igual a esterilidad frecuente. Entonces, de esta formación, de esta curiosidad personal llevada al campo profesional, es que surgió la hipótesis de la tesis. ¿Qué se trabajó en el trabajo de investigación? Se hicieron 8 sesiones grupales, una muestra efectiva de 48 casos, porque se trabajó con una muestra realmente de 60 casos, pero se hicieron pilotos para poder afinar los instrumentos de medición y se terminaron descartando 12 recolecciones de datos por no corresponder a la justeza o al grado de exactitud que queríamos en nuestra investigación. Entonces, de estas 8 sesiones grupales, cada una tenía la misma estructura. Se entrevistaba individualmente a cada persona que iba a ver el partido de fútbol, la entrevista previa al estímulo publicitario. Luego, se observaba su comportamiento durante el partido para ver si efectivamente era una persona que veía el partido de manera muy apasionada o lo veía de manera más distendida, es decir, si era un hincha o un acompañante. Y luego del partido se hacía una entrevista para ver si la publicidad que había visto durante el partido había cambiado sus preferencias respecto a las marcas, su entendimiento respecto al mensaje publicitario de las marcas publicitarias. El periodo de campo fue abril-octubre de 2019. Si se fijan por la fecha, tuve suerte, llego a trazar este trabajo de campo 6 meses, me coge la pandemia y adiós tesis por 3 años. Para medir este efecto de la publicidad y ver si se podía separar entre el televidente frecuente y el televidente ocasional, se trabajaron 5 variables. La primera, recordación de marca, es decir, que la persona recordara la marca publicitaria que auspiciaba el programa, en este caso el partido de fútbol, de una manera espontánea. La segunda variable,
Primera, marca mencionada, es decir, lo que conocemos los publicistas como top of mind. Tercera, marca favorita, la marca que yo prefiero dentro de esta categoría. Cuarta, recordación mensaje publicitario. Más allá de acordarme el nombre de la marca, si el mensaje que me quería decir era algo que yo había podido entender. Este caso es equivalente a la recordación asistida. Y el quinto punto era entendimiento del mensaje publicitario. Si se entendió el mensaje que me estaban dando. La pregunta concreta es, ¿la publicidad durante el partido de fútbol tuvo mayor efecto en los televidentes frecuentes o en los televidentes ocasionales? Es decir, ¿qué grupo mejoró más su valoración positiva de las marcas auspiciadoras luego de ver la publicidad? Veamos los resultados. Vayamos variable por variable viendo qué televidente tuvo mayor efecto esta publicidad. Empecemos por recordación de marca. Y como vemos, en el caso de recordación de marca, la línea roja son televidentes ocasionales, la barra azul es televidente frecuente. En el caso de la variable recordación de marca, claramente tuvo mayor efecto en la publicidad en el televidente ocasional. ¿Qué pasó con la primera mención, el top of mind? Igualmente, el televidente ocasional recordaba y tuvo mayor efecto en esta variable la publicidad de los programas auspiciadores del partido de fútbol. En marca favorita, otro tanto. Estas tres variables indicaban claramente que el televidente ocasional había sido mejor impactado a la publicidad que el televidente frecuente de los auspiciadores del programa de fútbol. Las otras dos variables, recordación de mensaje, tenían la misma tendencia, pero menos marcada, igual que el entendimiento del mensaje. 5 variables, 3 arrojan un resultado concluyente, 2 marcan una tendencia. Por lo tanto, las conclusiones. Los indicadores de marca, recordación, primera mención y marca favorita, indican que existe una clara diferencia significativa entre televidente, frecuente y ocasional. Los otros 2 indicadores confirman esta tendencia, aunque son resultados no son concluyentes. Por lo tanto, se valida la hipótesis. El televidente frecuente presta menor atención al mensaje publicitario que el televidente ocasional. ¿Y cuál es el mérito de este trabajo? Demostrar que es posible mejorar el modelo tradicional de comercialización que se usa actualmente separando al televidente frecuente del televidente ocasional. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carlos. El tiempo justo. No sé cómo hace, yo nunca lo logro. Estoy aprendiendo ahora mucho. Muy bien, continuamos entonces. Solo recordarles a los asistentes, tenemos una asistencia muy alta, es muy agradable saber el interés en escuchar las investigaciones realizadas por otras personas, ¿no? Pueden ir haciendo, por favor, sus preguntas a través del chat, ¿sí? Bien, entonces continuamos y dejo en el uso de la palabra a Patricia Chuquiano. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Sí se ve mi diapositiva, ¿no? Listo. Bueno, entonces les voy a contar un poco, les voy a compartir de qué se trató mi investigación. Yo la titulé Diálogos visuales desde la niñez, la agencia del cine comunitario como vehículo de reflexión sobre la violencia escolar entre pares. Para los que no conozcan el término cine comunitario, se refiere a un tipo de producción que se desarrolla en las comunidades, ¿no? Pueden ser comunidades, puede ser un barrio, puede ser un pueblo, puede ser miembros de una comunidad educativa. A diferencia del cine comercial, no se enfoca tanto en el producto final ni en la calidad audiovisual, sino en el proceso y el espacio que tienen los miembros de esta comunidad para compartir sus intereses, sus necesidades, las temáticas que creen importantes para ellos. Bueno, esta investigación es una investigación proyecto, la trabajé con un colegio del distrito del Agustino que se llama La Casita del Inglés, y la trabajé con niños de 10 a 12 años. Yo soy del Agustino y también hago trabajo comunitario en el Cerro del Agustino, y de hecho ya estaba familiarizada con las metodologías participativas. Entonces siempre había tenido interés de trabajar un proyecto, ¿no?, de cine comunitario en un colegio. Además de que el Agustino es muy rico, ¿no?, en oferta cultural, o sea, hay muchos espacios de cultura, de participación comunitaria. Hay que tomar en cuenta algunos índices, ¿no?, como los índices de criminalidad que lo caracterizan, ¿no?, o también una tasa muy alta de feminicidios que justo en el tiempo en el que terminé mi investigación se podía evidenciar, que era justo en el año 2019.
Entonces, si bien ¿no? Esto era como parte de la noticia y por ahí habrán escuchado el distrito del Agustino, mi preocupación era más qué representaciones construían los niños respecto a esto. Es así como trabajé esta investigación junto, bueno, con los niños, porque ahora les voy a explicar un poco el tipo de metodología que utilicé. Y el objetivo principal era analizar cuál era la agencia del cine comunitario como vehículo de reflexión sobre la violencia escolar entre pares con este grupo de niños, ¿no? De 10 a 12 años de este colegio. Y mis objetivos específicos iban primero a acercarme a las representaciones que construían ellos sobre violencia, indagar sobre las experiencias de cine comunitario, que en Latinoamérica hay muchas experiencias y pueden indagar quizás con este autor Gumucio, que él desarrolla mucho sobre las experiencias participativas. Y bueno, acá viene la parte práctica, ¿no? Que es la aplicación del proyecto, que dentro de esta investigación diseñé y ejecuté un proyecto de cine comunitario en este colegio. Y bueno, el objetivo específico final, ¿no? Que era analizar los resultados y aprendizajes. Para esto tuve una revisión teórica, ¿no? Del cine comunitario, ¿no? Empezando también en sus antecedentes, ¿no? En el cine documental, en el cine etnográfico, cómo se pasa esa línea de la cámara, ¿no? Esta mirada también muy desde las ciencias sociales de mirar a la comunidad como objeto de estudio y cómo pasamos a nosotros ser parte también de la comunidad y ser parte de la investigación. Y bueno, también la violencia escolar, ¿no? De forma conceptual, pero también centrándome en los roles, ¿no? En los roles que muchas veces también se replicaban en las dinámicas del colegio, ¿no? Cuando jugaban decían, ah, él es el, o sea, había un líder, ¿no? Había un testigo, y se cumplían algunos roles que luego con el grupo con el que trabajé pudimos reflexionar sobre ellos. Mi metodología fue de investigación-acción participativa, que es un tipo de metodología que sobre todo busca el protagonismo de la comunidad y que el conocimiento se construya del lado de cada miembro de la comunidad, ¿no? Esta surge en los años 60, ¿no? Donde las ciencias sociales se cuestionan. ¿Por qué siempre miramos a la comunidad de lejos, ¿no? Si ellos son los protagonistas, ¿no? Y si con ellos deberíamos construir conocimiento. Entonces, esta metodología, bueno, incluye muchas prácticas, ¿no? Pero en el caso de mi investigación, relacioné la investigación-acción participativa con el cine comunitario. De acá también se desprende la educación popular, ¿no? Que también cuestiona, ¿no? Y un poco busca de construir estas ideas que tenemos muy verticales respecto a la educación, ¿no? Y es así donde diseño toda esta metodología que incluye, primero, ¿no? Un acercamiento a la comunidad. Yo hice un año de trabajo de campo, donde en este colegio estaba ayudando, ¿no? A los profesores y también me relacionaba con los niños y también un poco, también escuchaba, ¿no? ¿Qué les interesaba? Por ejemplo, ellos estaban muy familiarizados con los creepypastas, que son estos relatos de internet sobre historias de terror, ¿no? Entonces, iba escuchando también sus necesidades y las representaciones que tenían sobre la violencia, a la vez que también hacía mi revisión teórica. Luego hubo el diseño de la metodología, ¿no? Diseñar el taller de cine comunitario que iba a realizar con ellos, y que también venía, eso se hizo el segundo año, y también venía un poco recogiendo, ¿no? La experiencia que había tenido el primer año de trabajo de campo con ellos. Y finalmente, ¿no? Trabajar con la comunidad, ¿no? O sea, siempre había como círculos de conversación sobre qué opinaban sobre la metodología, qué opinaban sobre la violencia, si les gustaba una etapa de la investigación o no. Y bueno, trabajé con niños de 10 a 12 años que estaban en quinto y sexto grado de primaria. Y la parte práctica de mi investigación considera, ¿no? O sea, trabaja con un taller de cine comunitario, que en este taller, que se dividió por etapas, lo que se buscaba era propiciar el intercambio de percepciones y reflexiones sobre la violencia escolar a partir de una metodología participativa, ¿no? Acá podemos ver el esquema de la investigación-acción participativa, ¿no? Que busca, que si bien no considera una etapa de acercamiento del investigador a la comunidad, luego se traslada todo este protagonismo a la comunidad, ¿no? A partir de los nuevos saberes, de los saberes que ellos pueden vincular a partir de su experiencia, ¿no? Y de siempre un círculo de conversación. Este taller de cine comunitario estuvo dividido en etapas, primero reconociendo la realidad, que trabajaban ellos, los niños, identificando noticias, ¿no? De los periódicos, y también dando su opinión sobre qué tipo de violencia les parecía, ¿no? O qué opinaban sobre eso. Género literario, leían cuentos también vinculados, que hablaban sobre la problemática de la violencia escolar entre pares.
tenemos la alfabetización audiovisual, que no era tanto con el objetivo de que ellos aprendieran a grabar de manera perfecta, sino que tuvieran como la confianza de grabar, de hacer sus propias narrativas audiovisuales. Hazlo tú mismo, que ellos hicieron un fanzine literario sobre una historia de violencia escolar y un noticiero escolar en donde ellos reportaban los problemas de violencia que veían en sus alrededores, ¿no? Ya sea fuera del colegio o dentro del colegio. Y bueno, relatos audiovisuales desde la niñez, en donde ellos realizaron un cortometraje que hablaba sobre la violencia escolar entre pares, ¿no? Y bueno, siempre acá la etapa de conversemos, ¿no? De intercambiar estos nuevos saberes. Acá tenemos algunas imágenes, ¿no? De los fanzines que hicieron, que este era sobre violencia escolar, y ellos construían los perfiles de los personajes. Acá tenemos fotos sobre el noticiero, que igual les ponían un nombre muy a su estilo, ¿no? Uno se llamaba Creepypastas, otro se llamaba FBI Noticias. Y bueno, acá fotos del cortometraje, ¿no? Que desarrollaron cortometrajes y que creo que algo interesante fue que siempre la resolución era que llevar a los niños a terapia, ¿no? O al psicólogo. Entonces, a mí me parecía algo muy novedoso viniendo de niños, ¿no? Que a veces siempre es como avísale al papá que era, hay que llevarlo al psicólogo, hay que llevar a terapia, ¿no? Buscaban siempre, siempre daban unas resoluciones hacia sus historias. Eso pensando en el agresor. Y bueno, algunas conclusiones que llegué en este trabajo es que si bien el cine comunitario puede tener la agencia de mover procesos, pensémoslo también que se puede adaptar a diferentes comunidades. No es que va a ser una réplica, sino que cada comunidad también va a expresar sus necesidades, ¿no? Y también los temas que les interesa desarrollar, ¿no? Por ejemplo, en este colegio, si bien grabábamos, trabajábamos fanzines, trabajábamos contenidos audiovisuales, había momentos en donde no querían hacer nada y solo queríamos conversar, y es parte también de esta metodología participativa, ¿no? De escuchar a los niños, a las niñas, y de darles esta libertad de crear, ¿no? De crear y de hablar sobre temas que también son importantes para ellos. Y acá va mi siguiente conclusión, ¿no? Que a veces se piensa que los niños, niñas no tienen interés en las noticias de su entorno. Sin embargo, algo que identifiqué en esta investigación es que sí había interés, solo que sentían que la noticia la recibían desde un lenguaje muy lejano, códigos que no eran los de ellos, y por eso no relacionaban tanta empatía. Pero cuando ellos hacían su noticiero, sí sentían que ellos podían decir, esto es importante para mí, o esto no es importante. También es importante, ¿no? Darles a los niños, más allá de toda la información que recibimos, y que yo creo que estamos muy mediatizados, recibimos demasiada información, ¿no? En internet, en diferentes medios, es darles a ellos y devolverles el rol de creadores, ¿no? Que ellos puedan plantear sus temas, sus historias, y puedan reflexionar sobre las mismas. Pensar que si bien conviven con discursos mediatizados, ellos tienen la libertad y tienen también, ¿no? O sea, el interés de crear discursos propios, ¿no? Que son importantes para ellos, y que para ello hay que considerar también la comunicación participativa, ¿no? Alejarnos un poco de esta comunicación unidireccional en la que las que estamos acostumbrados, ¿no? Y que ellos de alguna manera la consumen en medios y en el colegio también, ¿no? Porque también hay una dinámica vertical, ¿no? Como toma y recibe la información cuando ellos también pueden crearla. También se pueden relacionar temas vinculados a la violencia escolar entre pares en las mismas historias que ellos construyen, ¿no? O sea, ellos hacían mucha referencia al rol del ideólogo, ¿no? Al rol del testigo, de la víctima, de los terceros que nunca se enteran de lo que está sucediendo, o que se enteran y no toman acción. Entonces, incluso los perfiles de sus personajes se relacionaban a estos roles, y ellos también podían relacionar, ¿no? Decir, ah, mira, o sea, en la violencia a veces pasa así, ¿no? A mí me pegan y a veces estos niños se van, no me ayudan, ¿no? O a veces le digo a la profesora y quizás no me presta atención, entonces, ¿cómo hago, no? O sea, ¿cómo hago para tener esa ayuda, no? Y bueno, acá también, ¿no? Finalmente pensar en el rol del creador del cine, ¿no? El cine está pensado mucho quizás desde de una narrativa comercial, cuando en realidad podrían las comunidades apropiarse del cine para compartir sus propios discursos, ¿no? Porque a las finales las historias que se cuentan deberían también identificarnos, ¿no? Y sobre todo si son niños y niñas que constantemente están creando, deberían tener como estos espacios de creatividad, ya sea en el colegio o fuera del colegio, ¿no? Y pensar también que estas metodologías participativas, ¿no? Y estos procesos creativos también nos permiten abordar problemáticas, ¿no? No solo son ocios, sino también es parte, ¿no? De la construcción de nuevo conocimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Patricia. Qué relevante resulta además, especialmente, ¿no? Escuchar estudios de esta naturaleza, de este tipo, ¿no? Este diseño de investigación, acción participativa, en un contexto en que estamos celebrando un aniversario de un pensador tan importante como Paulo Freire, ¿no? Me has hecho pensar mucho en ello. Gracias. Quiero invitar para que haga su presentación Milagros Tuxio. ¿Los turcos también lloran? Así es. Hola, Yolanda. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir la pantalla. Y nada, inevitablemente como digamos, mi tesis tiene que ver con un poco la ficción, las historias y demás, pues voy a contarles esto un poco como una historia también, ¿no? A ver, yo quiero empezar contándoles algo con esta foto, ¿no? Hace 20 años más o menos yo estaba en esta ubicación, estaba en un rodaje de una telenovela peruana, Pobre Diablo, una novela sumamente exitosa, como en el año 2000 más o menos, y fue muy curioso porque en esta novela un día me llegaron cartas con unas letras bien raras, fanáticos que amaban la novela y curiosamente eran cartas de Turquía. Y es que la novela peruana en ese momento cruzó las fronteras y llegó a esos territorios euroasiáticos como Turquía, que en ese momento, pues más allá de los años turcos, probablemente no teníamos mayor referencia, ¿no? En el 2015 pasa algo totalmente a la inversa. En el 2015 empieza a llegar más bien a nuestro país un carnaval, una avalancha de telenovelas turcas, todas ellas con grandes niveles de sintonía, y es ahí donde decido que este tema puede ser interesante para mí, porque además me tocaba en primera persona, pues trabajaba puntualmente en el canal que las compraba y las veíamos precisamente para poder elegirlas. Es así que tomo la decisión de estudiar la primera telenovela que abre un poco este boom, que es Las Mil y Una Noches. Mi estudio apuntó a intentar explicar por qué estas novelas conectaron con el público peruano, es decir, cuál fue su derecho de nacer, ¿no? Hablando de telenovelas. Y por qué este tipo de ficción para mí fue el elegido por varios motivos. Los ratings eran realmente insólitos, esto generó cambios de programación en los canales vecinos, ¿no? Se convirtió esto en un fenómeno no solo en Perú, de hecho empezó en Chile, sino en Latinoamérica, ahora lo tenemos también en España, e incluso contamos hoy día con un canal dedicado a las telenovelas en el cable, el canal de drama. Y sentía que esta era una tendencia audiovisual melodramática que estaba un poco escribiendo parte de la historia de la televisión en muchos países. ¿Cómo abordamos este tema? ¿Cuál fue un poco nuestra mirada de mujer para seguir con la ficción? Pues trabajar el visionado de 6 momentos clave de la novela y a partir de ahí desarrollar un análisis cualitativo basado en 3 frentes. El primero, la estructura narrativa, conocer un poco el diseño de la narración de la telenovela turca, la construcción de personajes, centrándonos puntualmente en los protagonistas, Onur y Sheherezade, y finalmente el lenguaje audiovisual que nos interesaba muchísimo, ¿no? Describir un poco la estética que tenían y qué puntos de encuentro y desencuentro pudieran tener con la telenovela latinoamericana. Me robo 5 segundos para convertirme en narradora de cuentos y contarles un poquito de qué va esta historia. Esta es la historia de Sheherezade, una madre sola, viuda, desamparada, que tiene un hijo que tiene leucemia, y si no logra un trasplante de médula, el niño se muere, ¿no? Y el trasplante de médula cuesta muchísimo y ella no tiene la capacidad económica. Tiene un suegro que no tiene una buena relación con él, que tiene mucho dinero y le niega la posibilidad de ayudarla. Es así que, al ser ella una arquitecta y trabajando en una empresa, decide contactar a su jefe y pedirle un adelanto económico. No le dice exactamente para qué, solo le pide el adelanto. El jefe, Onur, le dice que encantado le dé el adelanto, pero con una condición, que pase una noche con él, la famosa noche negra, ¿no? Ella, con total angustia de tomar una decisión tan terrible, al final acepta por salvar la vida de su hijo, y entre triángulos amorosos, encuentros, desencuentros, reconciliaciones, pues terminamos con el esperado final feliz, en donde ambos están juntos, pese a todos los intríngulis que tuvieron antes. Centrándonos en el marco teórico y en la estructura narrativa, ¿qué nos decía la teoría sobre la telenovela como tal, la telenovela latinoamericana?
Pues principalmente que se basa en la estructura aristotélica de los 3 actos, principio, medio y fin, presentación de personajes, el detonante, el conflicto, en el segundo acto desarrollo del conflicto y el final feliz. Es una telenovela, según la teoría, muy narrada, la mujer es el centro de la historia, y para muchos autores es un género muy reiterativo, porque muchos consideran que la telenovela a veces, más que verse, se escucha mientras uno hace otras cosas. Entonces se repiten constantemente las historias. Está basada en el amor de pareja principalmente, y hay algunas escenas que acompañan un poco de relleno, ¿no? ¿Qué encontramos en cuanto a la estructura narrativa comparativamente desde la latinoamericana con la turca? La turca va directo al grano. Aquí no hay mucho relleno. Aquí el conflicto se presenta no solo en el primer acto, sino en el primer capítulo. En el minuto 6 ya sabemos que Sheresade tiene este problema y que el hijo se le está muriendo. Y ya en el minuto 6 plantea la posibilidad de tener este apoyo económico, y ya viene la propuesta indecente, ¿no? Acá no hay que estirar las historias, sino que se presentan los sucesos uno tras otro. Hay puntos de quiebre constantemente. A diferencia de la latinoamericana, aquí los puntos de quiebre ocurren en todos los episodios y de manera muy frecuente. Una de las respuestas al porqué de este tipo de narración es que los turcos programan estas telenovelas una vez por semana. Nosotros los latinoamericanos trabajamos la programación de tira diaria. Es decir, en Turquía se esperan los usuarios o los televidentes una semana completa para esperar su gran capítulo, en donde tienen que ocurrir muchísimas cosas interesantes, y aquí, al ponerlos diariamente, pues tenemos tremendos tanques de guerra de historia de lunes a viernes, ¿no? Eso hace que hayan constantes picos narrativos. No es una telenovela 100% verbal, la turca. Es una telenovela, además, en donde el público tiene que tener cierta participación. Es un público activo, se dosifica por momentos la información, como les conté. Sheresade no dice para qué quiere el adelanto, ¿no? Luego que Nur se entere, evidentemente se siente terrible por lo que ha hecho. Y es una novela que se basa mucho en lo visual también, en las reacciones. La temática o el tratamiento, hay amor claramente de pareja, pero también están otros amores y otros temas. El amor filial, por ejemplo, el hijo. El amor a Dios, Alá, es muy importante. Y pese a los latinoamericanos no creer en Alá, probablemente tenemos una conexión religiosa de devoción que sí nos identifica también. Hay muchos simbolismos dentro de la novela, hay equilibrio de género, no solamente conocemos la historia de la mujer, sino que nos adentramos en la historia del personaje masculino también, y empezamos a conocerlo un poco más. A nivel de construcción de personajes, en Latinoamérica la teoría nos indica que los personajes apuntan a ser un poco más planos, no con tanta dimensión, un poco más estereotipados que buscando el arquetipo, que serían personajes más reales. Está la división entre el bien y el mal, nuevamente la mujer es el centro, porque además la telenovela es un género principalmente femenino, como indica la teoría. A la mujer se le representa desde el lado doméstico, por lo general, y siempre tratan de que el hombre sea quien resuelva un poco sus problemas, ¿no? Llega el príncipe azul y un poco consigue la ascensión social, económica y demás. Centrándonos en ambos personajes en la telenovela turca, encontramos algunos puntos de similitud también. A la mujer se le presenta desde el lado doméstico, tiene una labor como arquitecta también, ojo, no es solamente una ama de casa, y el galán sí propone algo distinto. Si bien es un galán machista y además misógino, es un galán que genera romanticismo, que enamora a través de la poesía, que expresa sus sentimientos, cosa que no encontramos mucho en la telenovela latinoamericana, en donde el galán no puede, digamos, poner en juego su virilidad hablando poesía, por ejemplo, ¿no? Esto en la telenovela turca ocurre sin mayor problema. Disculpe, ¿tiene 2 minutos, profesora? Muy bien, gracias, querido amigo. Es una novela muy patriarcal en donde el machismo está presente. Lamentablemente eso también nos conecta como latinoamericanos, que tenemos sociedades muy similares. Están los buenos y los malos, igual que en ambas telenovelas, pero en la turca hay más
son más personas que personajes, son personajes con mayor dimensión, con perfiles psicológicos mucho más desarrollados, por ejemplo, ¿no? Más apuntando al arquetipo que al estereotipo. Pongo este capítulo como antaño porque algo que propone la telenovela turca es volver al enamoramiento de antes, a que para darse un beso pasen muchísimos capítulos, a que para tomarse las manos lo mismo, y es una telenovela un poco más chapada a la antigua, ¿no? Hay mucho con esto ligado al conservadurismo turco, claramente, pero esto ha llamado mucho la atención, pues en la novela latinoamericana, si vemos de pronto una telenovela argentina, en fin, pues en el primer capítulo pasa claramente de todo. Cerrando ya y hablando del lenguaje audiovisual, en la latinoamericana la teoría nos indica, y de hecho mi experiencia también en la participación de telenovelas peruanas, que se graba en estudio principalmente, tenemos estudios en Pachacamac desde donde salen muchas telenovelas, del estilo multicámara, 3 cámaras aproximadamente. Adrián Sen comenta que la cobertura visual es más tradicional que vanguardista, se graba un capítulo por día, y es un género más apoyado en el diálogo, ¿no? A nivel de audio, bueno, se registra el audio y la música es básicamente música incidental. Me voy a las conclusiones, lamentablemente, porque nos gana el tiempo. Aquí el ritmo en la telenovela turca sí es más lento a nivel de cobertura visual. Podemos tener miradas de 15 segundos sin problema, cosa nunca antes visto en la señal abierta, ¿no? Entonces, la historia tiene un ritmo acelerado, pero los planos y la construcción visual sí tiene una cadencia que proponen los turcos. Se apela mucho al silencio, por ejemplo, cosa rara en la telenovela de nuestra región. El rodaje es distinto en Turquía versus en Latinoamérica. Si nosotros aquí grabamos un capítulo por día, Turquía utiliza una semana para grabar un capítulo, teniendo un rodaje sumamente cinematográfico con cámaras independientes, lo cual le da una riqueza visual muchísimo mayor. La estética también es distinta, no se graba en estudios, se graba en locaciones reales, se graba además en locaciones, en casas que parecen un casacor, y se aprovechan mucho los paisajes turcos, ¿no? Lo cual ha generado inclusive un incentivo del turismo. Y en cuanto a la música, ni qué decir, o sea, hay composiciones íntegras orientadas a cada una de las telenovelas, y además una investigación para saber qué tipo de música elegir. Por ejemplo, esta telenovela tiene una suite del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, llamada Sherezade, basada en el libro también de cuentos, ¿no? Claro, el público no conoce esos detalles, pero hasta esa música aporta narratividad. Me voy a saltar el pedacito que quería mostrarles. 4 puntos últimos para cerrar. El rating, el ALA rating. Aquí nosotros en Latinoamérica salimos al aire con un colchón de capítulos. En Turquía, cada capítulo emitido es analizado a detalle, es desglosado minuto a minuto para ver qué funcionó y qué no. Y eso en el camino permite que ellos vayan moldeando la historia. Hay una historia base claramente, pero hay posibilidad de moverse. Los presupuestos, ni qué decir, 200 a 250 mil dólares el episodio, que nos lo dijo el mismo productor de la novela, Aerolapsi, en Turquía, claramente 5 veces más de lo que puede costar una telenovela en Latinoamérica, y el gobierno turco incluso da un financiamiento porque trae muchas regalías al país, ¿no? No solamente por la venta de telenovelas, sino por el incentivo al turismo. Y para cerrar, sí, Turquía considera que son alumnos de la telenovela latinoamericana, pues consumieron muchísimas telenovelas, no solo las nuestras peruanas, sino las telenovelas de Thalía, Muñeca Brava, con Natalia Oreiro y demás, y hoy día han aprendido mucho el género y lo han perfeccionado. Si quisiera yo cerrar, este mapa da hoy día la vuelta totalmente a la inversa, y me voy cerrando con esta imagen, y es que si bien ya no estoy en el rodaje de una telenovela peruana, pude visitar el rodaje de una telenovela turca, y me di cuenta que no solamente los colores nos unen, rojo y blanco, sino que en el fondo el melodrama es universal, los sentimientos son universales, seamos de Turquía, de Perú, de cualquier parte del mundo, y que la telenovela y en la ficción realmente vale todo. Muchas gracias.
Gracias, Milagros, muchas gracias. Bien, para terminar la rueda de las presentaciones, de las ponencias, por favor, Pedro Dafieno está en la sala. Pedro. Buenas tardes, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Okay. Buenas tardes, estoy muy contento, muy gustoso de participar en este gran evento que organiza el Vicerrectorado de Investigación y que nos permite a los graduados de la Maestría en Comunicaciones presentar nuestros trabajos que nos han permitido obtener el grado de magíster. El título de mi presentación es La gestión de la comunicación interna, ¿no? Lineamientos para la mejora de la gestión de la comunicación de la carrera docente que dirige la Dirección Académica del Profesorado, ¿no? Parte de una inquietud principalmente de casi 3 décadas de trabajo en la universidad, que gracias a los estudios en administración se logró disipar. Desde mi especialidad de origen no podía ver de alguna manera los problemas de la comunicación organizacional. La investigación que llevé a cabo me permitió ver las cosas que me permiten unir tanto lo gerencial como lo comunicacional. Además de la pregunta de investigación, me planteo 2 preguntas, 2 interrogantes más, que es si una universidad como la Universidad Católica, que enseña, puede aprender, y la universidad puede reajustar su estructura y comunicación de manera permanente. Es así como primero me permito enmarcar un poquito el trabajo de investigación con un poco la parte teórica, solamente 2 conceptos, voy a hacerlo muy sucinto, y es que la comunicación organizacional es una herramienta de gestión porque nos permite reducir la incertidumbre del futuro y desarrollar perspectivas acerca del comportamiento social de los individuos. Cuando la comunicación es fluida, los procesos de intercambio se asignan, se delegan funciones y se establecen compromisos en todos los niveles. Y la comunicación interna está comprometida a compartir los mensajes entre los miembros de la organización dentro del marco de las organizaciones. Dado esta parte teórica, me planteo como objetivo principal en la investigación, que es generar los lineamientos que permitan a la Dirección Académica del Profesorado, allí en la universidad usamos muchas siglas, es DAP, mejorar el proceso de comunicación sobre los procesos de la carrera docente, que es muy importante para los profesores de la universidad, y cubrir la demanda requerida por los jefes de departamento y los profesores. Voy a enmarcar un poquito más, los profesores están agrupados por departamentos académicos, cada uno por sus especialidades. Es por eso que es importante que la carrera se lleve desde el departamento donde están los profesores y ahí en cada uno de ellos hay un jefe de departamento. Y estos profesores son los que enseñan en las facultades mayores. ¿Cuál es la contribución? ¿Cuál debería ser la contribución de la investigación? A saber, son tres puntos importantes. Es una mejor información para los profesores sobre los procesos de la carrera docente. Además, es generar una identidad del profesor con la universidad, lo cual le permitirá mejorar su desempeño y mantener vivo su compromiso con la PUC. Y generar un vínculo entre la DAP, los departamentos académicos y los profesores, de manera tal que sea un nexo entre la parte administrativa y la parte académica. En la investigación tuvo unas entrevistas, se realizaron diversas entrevistas que me permitieron de alguna manera entender y determinar cuál es la demanda de información sobre los procesos de la carrera profesoral en la universidad. Además, ha sido de gran utilidad para conocer cuál es el grado de conocimiento de los profesores sobre los procesos de la carrera profesoral. Me interesaba mucho saber qué sabían, cuánto sabían. Este trabajo de investigación-acción, que está definido así, busca que la información que se le brinda al profesor le sirva para el desarrollo de su carrera académica dentro de la Universidad Católica. Dentro de la investigación se determinaron 10 categorías, o por lo menos determiné 10 categorías. El conocimiento sobre la organización de la universidad, a mí me interesaba mucho saber cómo habían adquirido, cómo es la organización de la universidad, cómo ellos conocían eso.
el conocimiento sobre el cargo que desempeñan, porque se entrevistaron a algunos profesores que desempeñaban cargos académicos administrativos, cómo conocían eso, cómo iban adquiriendo ese conocimiento. El conocimiento mismo de la carrera profesoral, que era lo importante y medular, que es cómo se van a desarrollar ellos dentro de la universidad. La difusión de la misma carrera profesoral, los canales de comunicación utilizados para los procesos de la carrera profesoral, la facilidad para obtener la información sobre esta carrera, sobre el tipo de información que recibían de parte de los departamentos académicos, de sus pares, cómo la recibían también, acerca de la misma carrera, el conocimiento de los reglamentos, acerca de los reglamentos que para la universidad es importante que lo conozcan y muchas veces no se conocen, y a veces es muy tedioso leerlos también. La retroalimentación luego de los procesos que participan dentro de la carrera profesoral y la posibilidad de la entrega de los resultados y la retroalimentación y que también estos sean públicos, ¿no? Todas estas categorías me permitieron plantear lo que he denominado los lineamientos para la mejora de la comunicación de los procesos de la carrera docente, ¿no? ¿Cuáles son estos lineamientos que podrán mejorar el proceso de comunicación de la DAP para cubrir la demanda de información requerida por los jefes de los departamentos académicos y los profesores de la PUC? Yo planteé tres lineamientos, que es escuchar, que es una escucha empática de parte de la DAP, reconocer, que es reconocer y hacer conocer los logros del profesor de la PUC, e informar y comunicar sobre los distintos procesos de la carrera profesoral. Seguido a eso, me pregunta uno, ¿por qué escuchar? Es importante porque es necesario abrir los canales de comunicación que permitan conocer qué es lo que requiere el profesor. Además, para el cambio social es central para la comunicación aprender a escuchar. Se requiere de una escucha empática. ¿Por qué reconocer? Porque es importante que la universidad reconozca la labor de los docentes. Esto genera identidad, muestra respeto y apoya la reputación de la PUC. ¿Por qué informar y comunicar? Porque es necesario entregar con veracidad y transparencia la información sobre la carrera docente. Yo concluyo rápidamente. Es un trabajo más de acción y actualmente se trabaja para que la información de los procesos de la carrera profesoral cubran satisfactoriamente las demandas de información que los profesores y los jefes de departamento requieren. Es muy importante que en la universidad se conozca cuáles son los nortes que deben seguir los profesores en la carrera profesoral. Esta investigación está contribuyendo y debe seguir contribuyendo a fortalecer la identidad del profesor con la PUC. Para nosotros es muy importante ese vínculo del profesor con la universidad. Eso genera identidad, como lo dije hace un momento, y también ayuda a la construcción y al reforzamiento de la cultura organizacional de la universidad. Yo me he planteado además esto para continuarlo más adelante y espero hacerlo en algún momento, y es que al abrir los canales de comunicación, eso ya parte después de haber experimentado un poco con el proyecto y de haberlo puesto en marcha, al abrir estos canales de comunicación y generar más información, comunicación, que es lo que yo determino, se han generado dos nuevas preguntas que podrán ser abordadas y que quiero abordar posteriormente. ¿Por qué cuando la comunicación es un eje estratégico en la organización se genera mayor demanda de información? Y es que he probado en que doy información y requieren más, y se quiere más y se quiere más. Entonces quiero averiguar qué tanto se requiere de esta información, y puede la comunicación solucionar los problemas organizacionales o debe ser un medio para solucionarlos. Esas preguntas las quiero desarrollar más adelante porque me interesa seguir y continuar y hacer sobre esta investigación, seguir adelante para poder hacer mucho más, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Aquí vemos la importancia de la comunicación organizacional, ¿no? O también comunicación interna. Pero ¿qué comunicación? ¿Qué es lo que hace falta comunicar, ¿no? Merece todo un estudio, y bien también en tu ponencia vemos cómo la investigación genera nuevas preguntas de investigación, ¿no? Y ese es justamente uno de los principales aportes de la investigación, es qué preguntas nuevas, pertinentes, importantes genera, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias a los 6 ponentes.
por sus presentaciones y damos ahora lugar a los comentarios del profesor Silvio Whitworth. Adelante, Silvio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y siempre trabajar con la universidad, incluso a la distancia. Yo lo que voy a hacer aquí es una lectura atravesada de las 6 presentaciones. Obviamente, las 6 presentaciones son muy ricas y generan una serie de preguntas y de comentarios que los puedo hacer, digamos, por separado, pero mi intención aquí es un poco apuntar a temas comunes o preguntas comunes que me surgen escuchando las 6 presentaciones. Y una es, creo que lo primero que dijo la profesora Rodríguez, que es el tema de la interdisciplinaridad en comunicación, y que estas 6 presentaciones muestran acabadamente la riqueza interdisciplinaria de la comunicación. Vale decir, un campo de estudio, una disciplina, una postdisciplina, que está situada en la intersección de diferentes líneas de investigación disciplinarias. Y esto se manifiesta en varios, digamos, en varios aspectos. Una, la riqueza temática. Acá estamos, cada presentación habla de 6 temas, yo diría, bastante diferentes, que puede uno encontrar puntos en común, pero son temas, digamos, esencialmente distintos, que recaen, digamos, en preguntas teóricas o en marcos teóricos bastante diferentes. Uno sobre la difusión de innovaciones, como es el trabajo de Alejandra Puente, el trabajo de Carlos Ruedaneira sobre las diferentes historias y el desarrollo de la radio, el trabajo de Carlos Ruiz sobre preguntas sobre qué explica el involucramiento de diferentes audiencias con la publicidad, el trabajo de Patricia, que está claramente asentado en las metodologías de la participación comunitaria en los medios y sus marcos teóricos, el trabajo de Milagros sobre diferentes narrativas, especialmente en el trabajo de las telenovelas, y por último el trabajo de Pedro, que está obviamente asentado en la comunicación organizacional. Todo esto es amplio, digamos, forma parte de la amplia familia teórica de la comunicación, y creo que para los estudiantes que están presenciando esto, es justamente que una de las cosas más interesantes, pero al mismo tiempo que genera bastante ansiedad, es que uno en realidad puede investigar una serie muy diversa de temas, apoyándose en teorías muy diferentes, y es factible que uno esté dentro de la gran familia de la comunicación. Y lo otro es la enorme riqueza metodológica. Creo que ninguno de estos 6 trabajos utiliza la misma metodología. Se puede apuntar rápidamente en el trabajo de Alejandra, en el trabajo de entrevistas, de encuestas con usuarios de teléfonos móviles inteligentes. El trabajo de Carlos es un trabajo más de análisis de contenido y análisis histórico, tratando de vincular el podcasting con la tradición de la radio. En el trabajo de Carlos también hay un trabajo de análisis de audiencias más ligado al trabajo que usualmente se hace en el análisis de mercado. El trabajo de Patricia es una metodología participativa de entender, digamos, la vinculación de una comunidad con el cine, pero con cualquier forma de medio, desde la visión, desde la óptica, desde sus participantes. El trabajo de Milagros adopta una metodología de análisis de contenido, yo diría casi semiótico, que proviene de la antropología, de la sociología, de la comunicación. Y finalmente el trabajo de Pedro es un trabajo que metodológicamente está dentro de la tradición de la organización comunicacional, que es entender un análisis de contenido, de cómo una organización se posiciona frente a la comunicación. Entonces vuelvo, insisto, con esta idea de la enorme diversidad, tanto teórica como metodológica. Otro rasgo en común de estos 6 trabajos es que son estudios de caso. Son estudios de caso bastante detallados, bastante minuciosos. Y creo que cuando uno hace estudios de casos,
en un momento lo que tienen que hacer, esta es una pregunta para los 6 presentadores, es cuál es la posibilidad de generalizar los hallazgos que uno tiene sobre estos estudios de caso, sobre estudios similares, digamos, cuáles son las lecciones más generales que se obtienen de estos estudios, o cuáles son las lecciones para investigar trabajos. Una forma de hacer esto es si ustedes tuvieran que comparar, digamos, si ustedes tuvieran que ver si las conclusiones y el argumento que presentan se sostienen en otros casos similares, ¿qué estudios realizarían? Vale decir, por ejemplo, el caso de Alejandra muestra, para su sorpresa, digamos que hay una gran cantidad de usuarios que están más cerca de los rezagados, una mayoría tardía, que es sorprendente si uno lee la literatura y supondría que gran parte de la población joven sería parte de los que adoptan una tecnología, especialmente una tecnología que parece ser, digamos, fundamental para la socialización de poblaciones más jóvenes, la adoptaría mucho más temprano. Entonces, ¿cuál sería una línea de investigación hacia futuro para ver si realmente lo encontrado en esta muestra responde a la muestra en particular o hay algo más en general del tipo de población? Pero uno podría hacer una pregunta similar para los 6 estudios. En el sentido que esto nos permitiría ver, por una parte, las contribuciones teóricas. En los 6 estudios lo que hay es claramente cómo se utiliza la teoría o el trabajo preexistente para definir las preguntas de investigación y para el apoyo analítico. Pero una pregunta es común: ¿cuáles serían las contribuciones teóricas de los estudios que ustedes han hecho y de los argumentos? ¿En qué sentido, digamos, afinan, confirman lo que la teoría nos dice? O, de forma aún más interesante, contradicen o van contra lo que la teoría nos haría esperar o predecir. Que en algunos casos es bastante claro, digamos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alejandra, que creo que es bastante interesante porque va contra lo que cierta teoría o estudios previos hubieran predicho. O el caso de Carlos, que es muy intrigante, digamos, lo que él encuentra, que las audiencias ocasionales tienen un involucramiento diferente con la publicidad. Cuando uno hubiera predicho, por lo que cierta teoría y ciertos estudios previos han dicho, que aquellos que son usuarios más frecuentes tienen un involucramiento más fuerte, más cercano con la publicidad o con el contenido. Podría, digamos, formular preguntas similares. Y finalmente quiero rescatar algo que la profesora Rodríguez menciona hacia el final, que es cuáles son las preguntas que surgen de estos trabajos. Y en parte las preguntas pueden surgir, en primer lugar, y esto es importante para estudiantes que están trabajando en tesis. En primer lugar, si las preguntas pueden ser esto: si los hallazgos del trabajo que uno ha hecho de este estudio de caso confirman o no lo que uno esperaba en función de la teoría. Y si no lo confirma, eso es interesante, incluso es más interesante porque nos permite realizar la pregunta: ¿cuáles son las preguntas nuevas que surgen? Vale decir, por ejemplo, en el caso de las novelas turcas, en el cual se apoya en historias universales, con altos valores de producción, con algo que supongo que Milagros sabe, pero que es una estructura de distribución bastante exitosa y de promoción, y que a su vez lo que pasa con la industria de las novelas turcas es que una serie, digamos, los pioneros que abren el mercado internacional, abren el mercado para los que vienen de atrás. Esto es una cuestión industrial y de distribución. Si esto se podría aplicar a otros casos, no en el punto únicamente narrativo, porque de hecho lo que hemos encontrado es que hay un lenguaje, entre comillas, bastante universal de telenovelas en diferentes partes del mundo, pero si no, digamos, cómo las lecciones, yo diría más de la economía política de la industria turca a nivel global, son o no son aplicables a otras industrias, por ejemplo en América Latina, o por ejemplo en el caso del Perú. ¿Por qué esto qué? Porque esto levanta preguntas, digamos, y volvemos a lo inicial, que creo que en todos los casos hay una curiosidad bastante interesante
sobre lo que está pasando que no es obvio de responder. Y para mí siempre esto es un buen punto de partida para la investigación. Una pregunta que no tiene respuestas obvias y nos motiva a hacer la investigación. Pero también es algo, y por esto vuelvo a lo que mencionaba anterior, cerrar el círculo hacia las conclusiones, volver a hacer estas preguntas que no tienen respuestas obvias y que surgen o están ancladas, digamos, en el análisis presentado aquí. Podría hacer más comentarios en particular, pero digamos mi intención, especialmente por lo limitado del tiempo, es plantear temas comunes que yo veo en las 6 presentaciones, y de nuevo la verdad que disfruté bastante escuchándolos, aprendiendo mucho, y creo que hay lecciones muy válidas, especialmente para estudiantes, pero para cualquiera que esté enamorado de la investigación en comunicación, que es, digamos, encontrarle la vuelta de dónde surgen las preguntas, cómo uno puede encontrar evidencia que le permita contestar estas preguntas, qué contribuciones hace al estudio, lo que uno ha investigado, y cómo a su vez eso uno lo convierte en nuevas preguntas para trabajos futuros. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvio. Realmente es un esfuerzo muy importante, fuerte e interesante, además un buen logro de comparar, encontrar lo común que tienen esta diversidad temática, ¿no? Invito a los ponentes, a las ponentes a, digamos, desarrollar algunas ideas a partir de estas reflexiones propuestas por el profesor Silvio. Y sí, pueden aprovechar también para responder algunas de las preguntas del público que las han estado viendo por el chat. Podemos seguir el mismo orden de las presentaciones. Alejandra Puente. ¿Cuánto tiempo tenemos, perdón? Estamos bien, 2-3 minutos. Sí, sí. Perfecto, como para no pasarme. Bueno, primero, muchas gracias por estos comentarios. Y mientras, la verdad que los hacían, mi cerebro iba como que recordando todo el camino de la investigación. Y a la primera pregunta que hace, que es, ¿qué lecciones más grandes se han sacado del estudio de casos? En mi caso, es el hecho de que este grupo de jóvenes suelen ser agrupados por todos los estudios de audiencias para medios masivos, o sea, 18 a 24 años, que suelen ser agrupados como un solo tipo de población, son distintos y se relacionan de manera distinta a esta tecnología. Ese es el principal hallazgo y la riqueza de este estudio de casos. Solemos separar las audiencias por edades, es decir, ¿no? Bloques de personas entre 18 a 24, de 25 a 30, de 30 a 35, y así les entregamos la información, o por su nivel socioeconómico, ¿no? A, B, C, D. Yo vengo de la televisión y la radio, y este tipo de segmentación de mercado se hace para generar contenido en comunicaciones. Y lo que yo quiero decir con esto es que eso está mal si se aplica a el teléfono inteligente, porque es demasiado individualizada la herramienta y permite un relacionamiento muy particular. Y como hemos visto, yo he sacado 5 perfiles, seguramente alguien trae otra clasificación y saca más tipos de usos y más diferencias, ¿no? En este caso, me pareció es una buena clasificación, porque era una clasificación preexistente que se había usado para otras tecnologías anteriores, y que no encontré información sobre el teléfono inteligente que haya usado esta teoría. Entonces, digamos que ese uso de la teoría en este caso era novedoso. ¿Qué contribuciones podrían tener? En mi caso, esto se puede aplicar a todas las tecnologías nuevas que surgen. Se me ocurre el iWatch, se me ocurre las consolas de videojuegos, se me ocurre Twitch, se me ocurre... Y podemos hacer esta misma clasificación de usuarios para contrastar cómo se relacionan con estas tecnologías y cómo la tecnología se relaciona con ellos, que de hecho una frase de Marshall McLuhan disparó esta investigación para mí, y es que nosotros damos forma a nuestras herramientas y nuestras herramientas nos dan forma a nosotros, ¿no? Que es lo que quiero como que también demostrar con este estudio, que no solamente nosotros usamos las herramientas, ellas también moldean cómo interpretamos el mundo, nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás, con la sociedad, e incluso alterando nuestra percepción del tiempo y espacio, que es la parte más susceptible e imperceptible de este factor, ¿no? Que muchas veces no somos, es la parte de la que menos conscientes somos hasta que ya
estamos en un momento como, por ejemplo, me contaba una de las chicas, la rezagada, que se salió del colegio, entró a la universidad y se dio cuenta que no podía comunicarse con nadie, porque su manera de comunicarse con sus amigos y enterarse de los planes del fin de semana era ir al colegio. Entonces ese verano estuvo tan sola que tuvo que agarrar un teléfono viejo de su papá y ponerle un chip, porque si no, no hablaba con nadie. Entonces, digamos que mira el nivel de desconexión, ¿no? que generó no tener acceso a esa herramienta. Entonces, el hallazgo de alguna manera contradice esto de que los usuarios se pueden agrupar en estos grandes grupos de personas, y sí confirma que esta clasificación segmentada te puede dar un mejor indicio hacia cómo generar contenido dirigido que genere impacto en las audiencias, si es que queremos usar, por supuesto, el teléfono inteligente como medio, que en verdad, y yo argumento también que es bien difícil no usarlo, porque la mayoría de las personas hoy incluso se relacionan con los medios tradicionales a través del teléfono inteligente. Ven televisión, escuchan radio, entonces, digamos, cuando producimos contenido para radio, habría que ver cuánta gente nos está escuchando a través de medios digitales y cuántos a través de una radio física, ¿no? Para poder realmente saber si es que la clasificación y la segmentación que estamos usando es la adecuada para nuestro público, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. Carlos Ruiz, Sillero. Sí, claro. Perdón, está bien, sigue, discúlpame. Como prefieran. Siga, por favor, sigue adelante. Perfecto, le damos entonces. Si me permite, voy a abordar esta breve intervención en tres partes. La primera, quisiera recoger la pregunta que me llegó. ¿Qué estrategias propones para la marca, dado este hallazgo de que el televidente ocasional puede recibir la publicidad mejor, de manera más efectiva que el televidente frecuente o hincha? Y la recomendación no, va para las marcas, pero realmente va para el sistema de medición. Como le decía, en el tema de publicidad y medición publicitaria, lo que conocemos como rating es bastante específico. Y lo que se tendría que hacer es encontrar esta división al momento de poder generalizar las audiencias, es decir, separar a aquellos televidentes que sean apasionados del contenido y que pudieran no estar recibiendo el mensaje publicitario y los que no lo son. Es decir, generar una diferenciación en la manera como se catalogan esas personas, de manera que en vez de tener audiencia generalizada, tuvieras una especie de audiencia efectiva y audiencia desconectada, que es a lo que te lleva. Gracias a los comentarios de Silvio, lo ha votado con esa pregunta que dice, bueno, pero ¿cómo escalas esto? Eso es muy simple, porque nosotros nos hemos centrado en el deporte que probablemente despierta más pasiones y la gente se podía identificar fácilmente para poder hacer el trabajo de investigación, que es el fútbol, pero lo mismo se puede aplicar a la gente que ve maratones de series, o la gente que es fanática de ciertos contenidos a través de ciertos tipos de música, o de los podcasts. Todos estos que tienen participación publicitaria, ¿les prestan o no les prestan atención? Entonces, la escalada por el lado de investigación y de cómo esto puede llevarse prácticamente a cualquier medio. Y quisiera terminar con un tercer comentario que lo puso alguien en el chat, que decía, ¿qué temas tan interesantes? ¿Cómo se encuentra un tema tan interesante? Y yo quiero terminar de esta manera, de cómo surgió la idea de mi tesis. Primero, muy importante, vital, la primera recomendación que le diga es que ustedes tengan acceso a la información. Tienen que tener acceso a la información para poder desarrollar su idea. Si su idea es buena, pero les va a complicar tener acceso a la información, busquen una alternativa porque se les va a complicar mucho la vida. Yo trabajaba en ese entonces en el tema de publicidad, donde prácticamente no hay investigación, solo hay investigación de mercado. Entonces, me era fácil abordarlo, tenía acceso y quería darle este punto de vista diferente. Pero al acceso a la información hay que sumarle una segunda parte. Tienes que sentir una pasión y tienes que tener una conexión con el tema que tienes. Y si se fijan, al final, mi trabajo de investigación consiste en que hay personas que ven un partido de fútbol y son las personas, uno, que está muy apasionado con el deporte y, como digo, critica al referee, critica al jugador, le exige al entrenador que haga ciertos cambios, y otro que sin sentir esa pasión termina aprendiendo que Don Corup te suele solucionar los problemas, los peores golpes que puedes tener en un partido, y que Coca-Cola te da felicidad no solo cuando celebras un gol. ¿Y cuál era mi acercamiento? Esta persona que veía el fútbol con pasión era mi padre, y el que veía y lo acompañaba viendo el partido de fútbol ocasional era yo. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Carlos. Carlos Rivadeneira.
¿Quisieras hacer también una reflexión? Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Silvia por los comentarios. En realidad yo hice una introducción partiendo desde bien atrás acerca de mi relación con la comunicación sonora, aunque la tesis que presenté para la maestría tenga que ver más sobre el análisis del podcasting, como terminé diciendo, enfocado como un nuevo medio. Yo creo que el podcasting hay que entenderlo, hay que analizarlo y hay que rehacer o fundar nuevas herramientas de investigación, concibiéndolo como un nuevo medio, un medio diferente, un medio nativo digital que tiene un gran antecesor conocido por más de un siglo como la radio, pero que no es su padre, pero que no es el podcasting el sobrino menor del viejo medio tradicional, como algunos lo llaman ahora. Tiene una vinculación, pero es otro medio. Y dentro de ese otro medio están estas barreras que han sido rotas por varios productos sonoros del podcast peruano, ¿no? A partir de las posibilidades de las podcatchers, las distribuidoras de podcast permiten que diga el lenguaje duro y entonces el oyente dice no quiero escuchar. Eso no pasa con la radio, ¿sí? Esa posibilidad de una interacción por la selección, por la demanda, es importante en el podcast, que abre un sinfín de posibilidades de contenido y así se muestra en el trabajo de investigación. Me preguntaron en el microblogging del Zoom sobre la metodología, es básicamente análisis de contenido de los podcasts seleccionados, análisis de las plataformas, los servidores, las aplicaciones de los podcasts, para saber dónde están colocados, porque cada plataforma, aplicación, brinda características diferentes en su relación con el sujeto, y esto lo trabaja muy bien Scolari en este texto del 2018 sobre la interfaz. Luego hay un análisis de redes sociales, evidentemente, sobre las cuales se expande en el verbo de Kichibevsky los podcasts, y hay también entrevistas a informantes calificados que nos ayudan a poder entender y guiarnos sobre la forma de producción de estos episodios en el podcast. Para aquellas personas que me han escrito también en el chat del Zoom sobre el interés del texto, que no está publicado efectivamente en la web de la universidad, yo los invito a que me escriban de manera directa para poder conversar al respecto y con mayor detalle y profundidad. Gracias. Muy bien, gracias. Patricia Chuquiano. Sí, bueno, agradezco también los comentarios de Silvio, y de hecho es algo que también en investigación creo que me familiaricé más, ¿no? Con este valor interdisciplinario, ¿no? Que de hecho en este proceso no incluí, si bien cosas del cine comunitario, también me fui por la línea de Giroux sobre los discursos de la imagen, ¿no? También justo lo que citabas, ¿no? A Freire, y también pensando un poco en la pedagogía del oprimido y las dinámicas en la educación, ¿no? Y bueno, ya específicamente a la pregunta, en realidad como caso, o sea, el cine comunitario, pensándolo como agencia, mueve muchos procesos, pero creo que ahí está el detalle de esa información, ¿no? Que es qué características tiene esta comunidad, ¿no? Si bien con una comunidad de repente educativa puedo trabajar el tema de la violencia escolar, con otra puedo trabajar, de repente para ellos es necesario hablar sobre identidad, ¿no? O por ejemplo, un taller que hice en pandemia, que también era con una metodología participativa, bueno, en confinamiento, ellos hablaban sobre los imaginarios que tenían sobre el espacio, porque no podían salir muchos niños a jugar, ¿no? Entonces, la construcción de narrativas iba en torno al espacio, ¿no? Entonces, creo que eso también nos plantea preguntas, ¿no? Sobre no caer en lo general, sino que cada comunidad tiene un conocimiento distinto que ellos construyen y un aprendizaje también distinto, ¿no? Respecto a preguntas, y de hecho también es una metodología participativa, y de hecho siento que nunca se acaba de aprender, y por ejemplo algunas cosas que surgieron fue cómo se continúa este proceso, ¿no? Más allá de mi intervención, que es lo que es una lucha entre investigadora y participante de la investigación que siempre cuestionaba, ¿no?
O también algo que hasta ahora reflexiono, es cómo superamos la brecha digital, ¿no? O sea, hablamos de metodologías participativas, pero ¿qué hacemos con estas comunidades que no pueden acceder de repente a un taller por Zoom sobre algunos relatos, ¿no? Son cosas que creo que también o sea, nos plantean el tema de cómo pensamos la otredad, ¿no? Y también cómo cada comunidad es específica, ¿no? Y hay que darse el tiempo para entender y entender los diferentes procesos, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti. Milagros Tuxio. Ok, gracias. Gracias también. Bueno, primero qué lindo estar con todos, además varios compañeros de la promoción, la verdad que es un placer. Gracias Silvio por los comentarios. Mira, en realidad algo que me parece fundamental, como lo dijiste, la teoría nos ha sido fundamental a mí, principalmente porque creo que entendí mejor la lógica de cómo estaban diseñados este género tan maravilloso que es la telenovela, y en base a eso poder tener mayor facilidad de encontrar estos puntos de conexión y esos aportes que trae la telenovela turca, ¿no? Sin duda ha sido un análisis que está orientado claramente a la semiótica y me ha permitido además leer mucho más entre líneas detrás de cada imagen y de cada audio. Por ejemplo, o sea, hay una escena que lamentablemente no la pude compartir ni ver, pero hay un momento de la reconciliación de ambos en donde la cámara no es una cámara fija, la cámara es un traveling circular, que en el fondo la cámara nos está también buscando volver a unir a esta pareja y cerrar ese círculo, esa división que tiene, cómo la cámara aporta este significado que probablemente para el público pueda pasar desapercibido, ¿no? Esto además está muy de la mano con que los turcos consideran que este no es un producto menor. Los mejores actores turcos participan de las telenovelas. En el caso de Latinoamérica hay muchos actores que a la telenovela la ven como un género un poquito menor y prefieren de pronto el cine, ¿no? Pero la telenovela turca se trabaja así como el cine. Como hoy día en la televisión se trabaja quizás la serie, más que la telenovela en sí. Y algo que comentaste, esto claramente además haciendo la salvedad de los presupuestos con los que trabaja Turquía versus Latinoamérica, ¿no? Algo que comentaste que me pareció sumamente importante es más allá de la narrativa, cómo es la distribución. Y efectivamente hay grandes diferencias. O sea, en una feria televisiva, por ejemplo, como un MIP Cancún, por decirlo algo, donde se conjugan muchos de los programadores y los compradores de contenido, la presencia de Turquía es fuertísima, y no solamente va un distribuidor, van 10, y cada año crecen, cada año aparecen nuevos. Y no solamente están presentes, sino que brandean los stands, brandean los gafetes, porque hay un apoyo también de parte del gobierno, porque el gobierno siente que esto es un ingreso de divisas directo, no solamente en la compra de telenovelas, la lata, digamos propiamente dicha, sino también en la compra del formato e incluso el turismo. El turismo, aunque parezca locazo, ha crecido muchísimo gracias a las telenovelas turcas. Mucha gente quería conocer el famoso Bósforo y los paquetes turísticos crecieron inmensamente desde que la presencia de este tipo de productos audiovisuales creció en la región, ¿no? El doblaje, por ejemplo, muchas veces es subvencionado también por el gobierno. Entonces, creo que ese apoyo que recibe la telenovela, que no parte únicamente de los productores independientes, es algo fundamental para que nuestra industria audiovisual crezca, ¿no? En todo sentido. Gracias. Muchas gracias, Milagros. Pedro Dafieno, ¿quisieras hacer alguna intervención final? Sí, agradezco mucho la participación de Silvio, que nos da luces y sobre todo que nos dice sobre estas lecciones, ¿no? Para investigar trabajos. Eso es lo que nos pasa y también coincido con Carlos Ruiz en el sentido de que uno tiene que tener acceso a la información. Eso es básico y además de la pasión. En mi caso, por ejemplo, son casi 30 años de trabajo en la universidad y siempre me he preguntado por qué tenía que estar dando tanta información. Si yo decía, pero si ahí está, ¿por qué no la usan? ¿Por qué no la adquieren? Si los profesores tienen acceso a toda la información, pero creo que quieren más, ¿no?
y a mí me enseñó mucho en esta investigación cómo usar estas herramientas comunicativas para orientar mejor a los profesores que necesitan de esa información. Nosotros creemos que no la necesitan, pero sí la necesitan. Y entonces tenemos que acercarnos a ellos. Y este cambio que también debe generar, reforzar la cultura de la organización, que para mí es parte de lo que yo trabajo como administrador de empresas. Y sí creo que es importante, en muchas de las conversaciones que he tenido con los profesores, de orientar y de decirles, me decían, pero ¿dónde está? ¿Por qué no está? ¿Por qué no es visible? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no está allá? Entonces, todas esas cosas a mí me generaban, decía, ¿por qué no hacer algo que verdaderamente los ayude, ¿no? Con las herramientas comunicativas a estar más enterados de la carrera de profesores? Gracias. Gracias, Pedro. Silvio, hay una pregunta dirigida a ti, no sé si deseas abordarla. ¿Qué elementos conceptuales y metodológicos debemos tener en cuenta para poder estudiar el trabajo en las redes colaborativas internacionales de periodismo de investigación? Sí, acá la estoy leyendo. Ujú. Muy buena pregunta. A ver, creo que especialmente a la luz de los Pandora Papers, es un buen caso, digamos, para testear si las conclusiones de las experiencias anteriores se aplican a este caso. Una de las conclusiones es que estas redes de periodismo han sido bastante horizontales, no han sido redes verticales con alguien que tomaba todas las decisiones, sino redes bastante horizontales y participativas, en los cuales el proceso de decisión ha sido bastante distribuido, lo cual ha permitido la participación de, creo que el caso de los papers Pandora son más de 800 periodistas del mundo. Entonces, ver si realmente esa estructura se mantiene. En segundo lugar, uno de los temas más fascinantes de este trabajo es la confianza. ¿Cómo se construye confianza ante gente que no se conoce? Porque la gran parte de los periodistas que trabajan en estas redes no se conocen personalmente. Se conoce por referencia en algunos casos, en algunos muy pocos casos son referencias personales. Y obviamente, dado la sensitividad de este tema, la confianza es fundamental. Entonces, lo que a mí me gustaría ver más es cómo se construye confianza en redes digitales en las cuales no hay casi contacto personal. Y estas hay lecciones importantes aquí, incluso para varios trabajos de lo que se han presentado aquí. Cómo se construye confianza en redes puramente digitales, donde no hay una institución en el sentido tradicional de la gente ha trabajado conjuntamente. En tercer lugar es el tema de la complejidad de estas historias. O sea, los papers Pandora, el volumen es mucho más grande aún que en los casos anteriores. Entonces, lo cual, digamos, hace necesario que sea una alianza global y una alianza con bastante autonomía, donde cada uno pueda elegir las historias, especialmente las que tienen más resonancia local. Para mí eso es, digamos, desde el punto de vista de la estructura de la organización, una de las cosas más interesantes. Y finalmente, creo que hay un trabajo comparativo que debe ser hecho, que es el impacto a nivel local o nacional de estas redes ha sido muy diferente en los casos anteriores. Entonces, es entender de una forma más rigurosa y más, yo diría, teóricamente, qué explica que el impacto de estas investigaciones haya sido tan diferente en el sentido de cambios de leyes financieras, renuncias de personas implicadas, procesos legales para personas implicadas. Ahí sería bueno, digamos, replicar, así como los periodistas se han agrupado en redes globales, hacer redes de investigadores de periodismo en diferentes países para hacer un análisis comparado de las repercusiones o del impacto diferente que han tenido estos trabajos. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Quisiera cerrar esta mesa agradeciendo muchísimo la presencia de nuestros 7 participantes, los 6 ponentes que han enriquecido un diálogo sumamente bueno para todos que están aquí siguiendo esta mesa, especialmente mi agradecimiento al profesor Silvio por
Sé que estamos en otro horario, no sé qué hora es por allá, pero bueno, muchas gracias por tu presencia, Silvio, por alentarnos a seguir profundizando en nuestros asuntos, en nuestros temas de investigación. ¿Qué es lo que vale la pena investigar y por qué? Siempre es un ejercicio, ¿no? También de diálogo entre nosotros. Muchas gracias a todos. Solo anunciarles que el video va a estar pronto en YouTube, lo pueden luego rever y pasar la voz a sus amigos. Y también, sí, quedó corto el tiempo, Alejandra, es verdad, pero estás invitadísima a dialogar con mis estudiantes, todos ustedes, con toda seguridad. Y decirles también que estén atentos a nuestras redes sociales, a la página de la Escuela de Posgrado de la PUC también, para tener la información del inicio del proceso de admisión a la maestría del 2022-1. Estén atentos ahí. Bueno, muchísimas gracias, estamos en el tiempo, tenemos la sala ya pedida para la siguiente mesa. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias también. Chao. Chao, todos. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, buenas tardes. Claro, gracias. Buenas tardes. Gracias. Chao, nos vemos.